Ahí estamos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Sí, genial. Vamos a ir arrancando, vamos a presentarnos y a charlar un ratito mientras esperamos que sigan ingresando los participantes. Les pedimos un poquito de paciencia porque la verdad que somos un montón, han superado nuestras expectativas ampliamente. Bien, les voy a contar, mi nombre es Natalia y en representación de la Subsecretaría de Ambiente y del programa Vivamos Comodoro Más Verde, voy a estar acompañándonos en esta jornada. Les cuento, tenemos preparado para el día de hoy un paseo por la estepa, como bien lo dice el nombre de esta presentación. Vamos a estar recorriendo nuestros paisajes naturales, nuestros senderos, y las vamos a ir descubriendo a ellas, a las protagonistas de esta charla, que son nuestras plantas nativas, nuestras matas, como solemos llamarles. Pero, por suerte para todos, no va a ser a mí a quien escuchan toda la tarde. Tenemos un excelente grupo de docentes e investigadoras que son la gente de la Cátedra de Fisiología General de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Ellas son la doctora y magíster Vivian Pentre, la doctora Nadia Arias y la licenciada Magali Chiarotto. Pero antes de darle el pase a ellas, de dejarla con las especialistas, les voy a contar un poquitito cómo nos vamos a organizar y cómo va a ser la dinámica de esta presentación. Todas sus consultas, todas sus dudas y todos los comentarios que nos quieran dejar, lo pueden hacer a través del chat que pueden desplegar con la barra de tareas que tienen aquí arriba a la derecha de sus pantallas. Pueden desplegar el chat y dejarnos todos sus comentarios ahí. Vamos a pedirles que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas, así podemos escuchar a las expositoras sin interrupciones y podemos aprovechar también un poquito mejor la conexión de internet que tengamos. ¿Qué más tengo para contarles? Bien, vamos a hacer una primera parte de la presentación y luego vamos a hacer un intervalo en el cual yo le voy a transmitir a las expositoras todas sus consultas y ellas van a tener la posibilidad de respondérselas en vivo. Y si nos da el tiempo, sobre el final de la presentación vamos a hacer otro momento de preguntas y respuestas para aquellas dudas que surjan durante la segunda parte de la presentación. Y ahora sí, ya sin más preámbulos y sin más comentarios, los voy a dejar en presencia de las expositoras. Vivian, ¿me escuchás? ¿Estás por ahí? Sí, acá te escucho muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercarse a participar de esta charla. Como ya nos presentó Natalia, somos un grupo de docentes que pertenecemos al Departamento de Biología y Ambiente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Agradecemos mucho al área de ambiente de la municipalidad por habernos invitado a participar de esta jornada. Y bueno, esperamos que la disfruten, así como nosotros disfrutamos de trabajar con las plantas de la estepa. Paso a compartir la presentación.
Bueno, este video que les presentamos a modo de introducción era para, bueno, mostrar la biodiversidad de plantas, la diversidad que podemos encontrar en la zona. Y para comenzar, vamos a mencionar las particularidades del clima que hacen que todas estas plantas tengan características que las diferencian de otras plantas, por ejemplo, que podemos encontrar en la cordillera. Y si miramos acá en el mapa de Google Earth que uno puede tener en la computadora, vemos que la localidad de Comodoro Rivadavia limita al este con la zona, con la costa, somos una ciudad costera, y al oeste limitamos con cañadones costeros que desembocan en el mar. Si vemos en la imagen, vemos que el único cuerpo de agua de esta zona, o cercana a nuestra zona, es el lago Múster, que se encuentra alejado de nuestra zona, bien alejado, alrededor de 180 kilómetros hacia el oeste. Esto hace que en los alrededores no tengamos ríos o lagos cerca o agua disponible. Esta región está caracterizada o clasificada como una estepa árida y fría. Y desde una perspectiva fitogeográfica, nuestra zona la podemos determinar como una estepa arbustiva dominada por gramíneas y arbustos altos. Y esta zona se denomina Distrito del Golfo San Jorge, como el nombre lo indica ahí, Golfo San Jorge, todos conocemos y hace referencia y nos da como pertenencia al lugar. Estas estepas de este distrito tienen dos tipos particulares. Si miramos, por ejemplo, los o las mesetas que se orientan hacia el mar, vamos a ver que podemos observar arbustos más altos, vamos a ver y ya vamos a describir a duraznillo o colihuaja intergérrima, que es una de las plantas dominantes en esa zona, y después tenemos las zonas más altas, o las zonas de las pampas, donde vamos a ver que es una estepa más graminosa, más baja, con arbustos que tienen otras características distintas. Todas estas plantas, entonces, que las denominamos como la región o la provincia fitogeográfica patagónica o del distrito del Golfo San Jorge, podemos ver o encontrar alrededor de la localidad de Comodoro Rivadavia. Como vamos a observar en la siguiente diapositiva, durante el verano en nuestra zona las precipitaciones son muy escasas, y eso nosotros lo sabemos muy bien, y se da en forma de pulsos breves. O sea, es escasa y se da en forma de pulsos breves, y si bien no tenemos temperaturas muy elevadas, o pueden, por ejemplo, rondar los 30, 31 grados, pero es raro que tengamos temperaturas más altas, sí, por ejemplo, en la superficie del suelo podemos, en verano, por ejemplo, al mediodía, donde no hay plantas, la temperatura puede rondar los 40 grados centígrados. Y en el invierno es donde tenemos las precipitaciones, o donde sabemos que las lluvias son abundantes, pero en el invierno las temperaturas son muy bajas. Incluso son temperaturas que están por debajo de 0 grados centígrados, o sea, temperaturas congelantes. A estas características las podemos o las denominamos asincronía entre precipitación y temperatura. ¿Qué significa esto? Que cuando las temperaturas son altas, son buenas, las lluvias son escasas. Y cuando tenemos abundante disponibilidad de agua, las temperaturas son muy bajas. Y esto hace una particularidad muy importante, y las plantas tienen que lidiar con esta condición, que no es menor. Cuando la temperatura es buena, la disponibilidad de agua es baja, y cuando la disponibilidad de agua es alta, las temperaturas son muy bajas. Entonces, esta particularidad hace que esta asincronía, que si bien todos la vivimos y la conocemos, sea muy particular para las plantas. Otra característica es que la cordillera, digamos, de los Andes ejerce una influencia muy particular en nuestro clima, porque retiene la humedad proveniente del Pacífico, entonces eso constituye que sea una barrera para las masas de aire húmedo, y esta masa de aire húmedo empieza a descender verticalmente, se calientan y se secan, y cuando llegan a nuestra zona tenemos estos vientos más secos y cálidos en relación a lo que pasa en la cordillera. A modo de ejemplo, por ejemplo, en la zona de Esquel llueven en promedio anualmente 600 milímetros anuales, ¿no? En promedio. Y en nuestra zona
alrededor de 238, 240 en promedio, milímetros anuales, o sea que casi el 50% menos de la precipitación que podemos observar, por ejemplo, en la localidad de Esquel. Entonces, en ambas regiones, tanto en la zona de Esquel como en nuestra zona, las precipitaciones se concentran en la época invernal y presentan una intensidad y una variación entre años muy diversas. Estas grandes diferencias entre años se asocian a la influencia del océano, del Pacífico y del Atlántico, porque nos ubicamos en la zona o en una porción más estrecha y más austral del mundo, lo que hace que nuestra zona sea muy particular y llama la atención, y además para las plantas obviamente sigue siendo una condición muy particular. Acá les compartimos algunas imágenes de zonas que podemos encontrar en los alrededores de Comodoro Rivadavia. La imagen más grande es en la zona de Punta Marqués, donde podemos recorrer los senderos y vemos las laderas, incluso la ladera de Exposición Norte o Exposición Sur presenta características particulares, y vemos esta fisonomía del paisaje, de las plantas, que está asociada y vinculada con estas características climáticas que les comentaba. En la siguiente diapositiva podemos ver un gráfico donde se ven en barras las precipitaciones, y después tenemos la temperatura media, máxima y mínima mensual, ¿no? Distribuida en los meses. Sabemos también que hay una alta variabilidad entre las precipitaciones, ¿no? Entre años, pero generalmente se concentran las precipitaciones en los meses, como pueden ver ahí, de otoño e invierno. Ahí es cuando observamos las precipitaciones. Hay un informe, uno si quiere buscar algunos datos como para tener una idea, hay un informe del INTA donde se habla que en promedio las precipitaciones en nuestra zona de los últimos, desde 1930 al 2016, que es un periodo de años extensos, se llovió alrededor un promedio de 237 milímetros anuales. Y es muy variable entre años. Y podemos mencionar, y todos nos vamos a acordar, porque fue un año que para nosotros fue un año muy particular, en el año 2017, donde fueron las lluvias muy intensas, y en ese año se llovieron 561 milímetros anuales, así que miren la magnitud que fue para nosotros, que superó ampliamente la media anual que tenemos para esta zona. Por eso fueron el desastre que observamos en ese momento en nuestra ciudad. Y también podemos decir que, por ejemplo, al año siguiente las precipitaciones fueron casi nulas, o no casi nulas, pero fueron mucho menores a las precipitaciones que podíamos observar en ese año. Entonces, lo cual habla de que hay una variabilidad muy grande entre años. Además de que se concentra en el invierno, entre años esa variabilidad es muy grande, y las plantas están sometidas a esa condición. Nosotros en nuestro jardín regamos las plantas habitualmente, pero en la estepa las plantas tienen que acostumbrarse a esta estacionalidad en las precipitaciones, y además a las amplias variaciones que podemos observar entre años. En cuanto a las temperaturas, podemos decir que nuestra zona tiene una temperatura media anual de 13 grados centígrados, o sea que es una temperatura bastante agradable. Y, por ejemplo, en el verano, la temperatura media mensual es de 20 grados, por ejemplo, en la época de verano, y de 7 grados en la época de invierno, por ejemplo, en el mes de julio. Y podemos observar valores por debajo de 0 grados centígrados en los alrededores de Comodoro o en nuestra zona, pero con la cercanía al mar, las temperaturas no son tan extremas como, por ejemplo, podemos observar en la zona de la meseta alta o en la zona de la cordillera. Sin embargo, podemos tener grandes diferencias entre los cañadones y la zona alta de la meseta, y ahí sí puede haber grandes diferencias en cuanto a las temperaturas, y podemos observar temperaturas muy, muy extremas. Otra particularidad de nuestra zona es el viento. Y el viento en nuestra zona, todos también lo conocemos y lo padecemos,
este clima, en Patagonia tenemos aires o vientos que provienen del Océano Pacífico y también tenemos vientos que vienen del oeste. Entonces, podemos mencionar, a modo de ejemplo, que la velocidad media del viento media anual es de 27 kilómetros por hora, pero que puede tener valores medios máximos de 43 kilómetros por hora en primavera y verano y ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, como ya todos conocemos. Y la dirección del viento puede variar estacionalmente e incluso durante el día, pero predomina del sector suroeste, que son los vientos que nosotros conocemos y que fuertemente impactan en nuestra vida cotidiana y en la vegetación también. Otra particularidad es que estos vientos pueden modificar la sensación térmica. Vieron que hay veces que hay viento y sentimos que la temperatura es menor y desciende considerablemente la temperatura, y esto hace también esta característica de estepa árida y fría que le mencionábamos hace un ratito. Como ven en la imagen que ustedes ven al lado del gráfico, en la imagen anterior, vemos que esta imagen la pueden ver ustedes ahora si salen a recorrer por la estepa. Vemos que hay flores, y en la época de primavera, y en esta época particular, vemos estas características puntuales y la diversidad es muy bella, las temperaturas son muy agradables. En la siguiente imagen podemos ver también dos fotos contrastantes, ¿sí? En el verano, en la época del verano, tenemos un verano donde hay, para las plantas, se denomina un fuerte déficit hídrico estival. ¿Qué significa esto? Que durante el verano, como las temperaturas son altas, las precipitaciones son muy escasas, tenemos una situación de déficit, porque no hay agua. Entonces las plantas están sometidas a esa condición de estrés. Y además tenemos alta radiación en nuestra zona, mucha radiación solar. Esto también hace que las plantas tengan que defenderse o tener alguna estrategia para evitar el exceso de luz solar. Y durante el invierno, como ven en la imagen, hay en zonas donde podemos tener nieve, como en nuestra zona no es tan probable, pero tenemos a veces nieve. Este invierno tuvimos algunos días con nieve que después se va, pero hay en zonas altas donde tenemos nieve e incluso las temperaturas pueden ser extremadamente bajas. Entonces esto hace que nosotros veamos, incluso estacionalmente, una diversidad de nuestro paisaje dominada por el clima, que hace que nuestras plantas tengan características que las hacen súper particulares y que para nosotros es muy importante conocerlas para poder entenderlas. En la siguiente diapositiva, Vivian, ahí está. Tenés el micrófono apagado, Vivian. Al tener la presentación puesta, no podía activar mi micrófono, disculpas. Ahí estamos, hacemos como un repaso. Ahí. Y ahí volvemos a las plantas. Sí, ahora lo que a mí me gustaría mostrarles es que este es un poco el aspecto de los arbustos que encontraríamos si salimos a hacer una caminata por el campo. Encontramos plantas que se definen como plantas xerófitas, que serían plantas del ambiente seco. De hecho, esas condiciones climáticas que nos describió Nadia hace que las plantas que viven en estas zonas tengan que estar adaptadas a tener muy poca disponibilidad de agua. Entonces, este aspecto achaparrado que presentan los arbustos, así tipo esféricos, hacen que expongan poca superficie al ambiente y generen como un microclima un poco más fresco, más húmedo en el interior del arbusto. Entonces, estas plantas así con un ambiente achaparrado son muy características
de la estepa. Algo que tenemos que mencionar específicamente es que la planta va a estar interpuesta entre el agua que haya en el suelo y la atmósfera, y esto es porque la planta transpira agua a través de unas aperturas que tienen en las hojas, que son los estomas. Si nosotros tenemos un problema de escasez de agua en el suelo, lo que tienen que hacer las plantas que sobreviven en este ambiente es poder disminuir esa pérdida de agua a través de los estomas. Entonces, sobre todo, esa es una de las adaptaciones que podemos encontrar en las plantas de la estepa, y es que presenten los estomas, en vez de estar en la superficie de la hoja, hundidos. Lo vamos a encontrar por debajo de la capa superficial o en criptas, por ejemplo, más escondidos, para de esa forma no exponer tanto la pérdida de agua que ocurre en forma de vapor a la atmósfera cuando se abren los estomas. ¿Y por qué las plantas abren los estomas? Bueno, lo hacen porque a través de ellos captan el dióxido de carbono que se necesita para hacer la fotosíntesis. Y entonces ahí ocurre inevitablemente la pérdida del vapor de agua, o sea que es como una consecuencia inevitable. Ahora, ¿qué pasa? Si los estomas se cierran, no se toma tanto dióxido de carbono y por lo tanto la fotosíntesis se ve disminuida. Entonces ahí también hay un problema al que se enfrentan este tipo de plantas. Otra característica que podemos encontrar en las plantas de la estepa es la disminución en el tamaño de las hojas. Es muy común que encontremos plantas que tengan hojas pequeñas, y eso hace que tengan menor superficie transpirante o, por ejemplo, cubiertas de pelos. Estos pelos que se disponen sobre la hoja van a cubrir de cierta manera los estomas, los van a proteger y así van a evitar que haya tanta exposición al aire atmosférico. Por otro lado, esa abundancia de pelos forma una especie, decimos, de capa límite, que sería una capa de vapor de agua que rodea la hoja y que no permite que el intercambio sea tan directo a la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Cuando hay viento, el viento barre también esa capa límite que protege a la superficie de la hoja, y el viento entonces también aumenta la pérdida de agua por transpiración. Bueno, esta sería una transformación más extrema que podemos encontrar, que sería ya la transformación de hojas en espinas. Las plantas así reducen mucho su superficie de transpiración, su superficie expuesta al ambiente, transformando sus hojas en espinas. Estas espinas igualmente presentan estomas, pero esos estomas están protegidos en surcos, y bueno, de esa forma reducen también la superficie de transpiración. Acá tenemos otra forma de adaptación, que ya sería prácticamente la pérdida de las hojas en el estado adulto de la planta. Este es un jazmín de campo que está ahora florecido, así que se encuentran en las zonas en la zona norte de Comodoro, las podemos encontrar, unas hermosas matas de jazmín de campo. Y acá, como no hay hojas, o las hojas son extremadamente pequeñas, lo que tenemos es que los tallos son fotosintetizadores, o sea, directamente la fotosíntesis se lleva a cabo en estos tallos verdes, y que también son los que van a poseer estomas, pero muy protegidos. Bueno, esta es muy conocida, es un quilimbay, tiene un aspecto muy bonito ahora en el verano, cuando aparece, o en la primavera, verano, cuando aparece florecido con ese color dorado que presentan las flores. Y acá lo que vamos a ver son unas hojas muy duras, muy coriáceas, decimos que son, y que presentan como un aguijón en la punta. Estas hojas también son muy resistentes, y lo que van a presentar son cutículas muy gruesas. Esa apariencia brillante que vemos en la superficie de la hoja es la cutícula, que es una capa como impermeabilizante que recubre a la hoja e impide que haya pérdida de agua a través de la superficie foliar. Decimos que es una capa hidrófoba porque rechaza el agua.
o sea, trata de impermeabilizar a la hoja. Y también las vamos a encontrar, por ejemplo, en el duraznillo. El duraznillo también presenta una superficie en sus hojas, es bien coriácea y presenta también cutículas bastante gruesas que la impermeabilizan. Bueno, acá tenemos un zampa. Esta es una planta muy característica de nuestra estepa. En ella también encontramos hojas muy pequeñas y además tienen la característica de que se pliegan sobre sí mismas y de esa forma también disminuyen la superficie expuesta al ambiente para reducir la superficie que va a transpirar. Bueno, una adaptación que también podemos encontrar mucho es la pérdida del follaje que va a ocurrir en la época desfavorable, o sea, cuando las plantas tienen que atravesar la etapa más fría y no puede haber, no hay mucha iluminación, entonces no puede haber fotosíntesis con tanta intensidad como para sostener el follaje, pierden el follaje, entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, con un matorral de algarrobillo como este. Es muy común que cuando salimos en el otoño o en el invierno al campo veamos las plantas que parecen muertas, o sea, decimos, no, están muy secas, se ven como muertas, pero no es cierto. Cuando aparezcan nuevamente las buenas temperaturas, comienzan a brotar y reverdecen. Bueno, y tenemos que decir que tienen una sensibilidad muy particular, porque como pueden detectar muy rápidamente el déficit de agua en el suelo para evitar llegar a esta deshidratación, van a tener lo que llamamos hormonas del estrés, que son hormonas que están en todas las plantas, pero que en las plantas del ambiente árido le brindan una sensibilidad especial a la planta y permiten que las raíces detecten muy rápidamente la falta de agua y le informen a la parte aérea de que debe cerrar sus estomas para protegerla de la transpiración, porque si no, no va a tener agua para recuperar su estado hídrico. Así es que esta hormona del estrés, conocida como ácido abscísico, es muy importante para mantener la supervivencia de las plantas xerófitas. Bueno, acá tenemos una suma de adaptaciones cuando hablamos de especies como esta, como el cactus, donde vamos a ver entre ellas, por ejemplo, una apariencia de costillas que no la podemos ver en la planta porque está llena de espinas, pero esas costillas le van a permitir aumentar su volumen o su tamaño cuando toman agua. Decimos que son suculentas porque almacenan agua cuando hay disponibilidad de agua, luego de una lluvia. Entonces esas costillas le permiten hidratarse e hincharse. Así puede pasar por mucho tiempo, inclusive por todo un año o dos, y lo que va haciendo es, al deshidratarse, reduciendo nuevamente su volumen, y en eso lo ayudan las costillas. ¿Qué otras adaptaciones encontramos? Obviamente la presencia de espinas, que entonces ya no van a tener superficie transpirante en las hojas, los estomas van a estar en los tallos y nuevamente tenemos tallos verdes fotosintetizadores. Pero además de la suculencia, la ausencia de hojas y los tallos verdes, estas plantas suculentas tienen una característica, y es que pueden abrir sus estomas de noche. Durante la noche, en los ambientes áridos, las bajas temperaturas permiten que la humedad atmosférica relativa sea mayor. Al haber mayor humedad en el ambiente, cuando los estomas se abren, no pierden tanta agua por transpiración las plantas, entonces han adquirido esta capacidad de abrir sus estomas de noche, toman el dióxido de carbono, pierden poca agua por transpiración y almacenan ese dióxido de carbono para durante el día, en presencia de luz, realizar la fotosíntesis. Es así que encontramos una importante variedad de cactáceas en nuestra estepa, como estas, las tunas, o algunos las llaman chupasangres también, son muy comunes aquí en el campo. Acá tenemos que hablar de una característica extra que se suma a las zonas del ambiente árido, y es la presencia de sal en el suelo. Es muy común que en los lugares donde llueve poco
al haber poco lavado de la superficie, haya mucha acumulación de sales. Entonces es muy común encontrar suelos salinos en las regiones áridas. Y de hecho a nosotros nos toca, nosotros podemos observar muchas zonas salitrosas en estas cercanías, y entonces el Zampa nuevamente va a ser una especie muy característica del suelo salino porque tiene alta tolerancia a la presencia de sales. ¿Cómo es que tolera esa condición ambiental? Bueno, tiene lo que nosotros llamamos la capacidad de realizar un ajuste osmótico. ¿De qué se trata este ajuste osmótico? Tiene que luchar con la alta concentración de sales o la baja disponibilidad de agua que hay en el suelo. Y esto sería una elevada presión osmótica en el suelo. Entonces la planta tiene que tratar de tener una mayor presión osmótica que la del suelo. ¿Y cómo lo hace? Acumulando sales. Pero como las sales pueden ser perjudiciales para las plantas, en este caso el Zampa tiene unos pelos glandulares que se disponen en la superficie de las hojas y que le permiten entonces excretar hacia afuera de la hoja ese exceso de sales que capta. Esas sales que capta le permiten competir contra un suelo muy deshidratado, con muchas sales, y tomar agua de ese suelo, pero echa las sales hacia afuera de la hoja por estos pelos glandulares. Entonces, como vemos, son muchas las ventajas que tiene el Zampa, porque tiene hojas pequeñas, tiene hojas plegadas que le reducen la transpiración, y además tiene tolerancia a las sales del suelo por la presencia de estos pelos glandulares. Podríamos chupar estas hojas y nos daríamos cuenta de que son saladas. De hecho, esas glándulas son las que le dan ese color así medio grisáceo que presenta la planta. Se puede decir que es una planta forrajera, porque los animales, si no hay otras cosas para alimentarse, la comen, pero tienen que tener agua cerca para compensar el exceso de sales. De hecho, aquí las vemos, por ejemplo, un matorral de Zampa cerca del mar. Esta es una foto acá en las costas de la ciudad, y además vemos, aquí hay un arroyo o un desagüe de agua dulce que concentra mucha cantidad de sales. Vemos el color del sustrato blanco. Y con quién hace asociación en estas condiciones el Zampa es con esta otra planta que vemos más verde, que le llamamos jume o vidriera, que también es una planta tolerante a la presencia de sales en el suelo, pero ella lo que hace para tolerar esa acumulación de sales es, ha desarrollado hojas suculentas. O sea, no sé si alcanzan a ver el detalle aquí de las hojas, son suculentas, o sea que almacenan agua, acumulan agua para diluir de esa forma la elevada concentración de sales que tienen. Entonces estas dos plantas se encuentran en una asociación común en las zonas de la costa. Bueno, hasta ahora habíamos visto maneras que tienen las plantas de reducir la pérdida de agua debido a la poca disponibilidad de agua que hay en el suelo. Y en esta imagen lo que podemos ver es que además se deben desarrollar raíces muy profundas para tratar de explorar el suelo y lograr encontrar napas subterráneas de agua que la permitan abastecer de agua. Este tipo de raíces que encontramos en realidad son de dos tipos. Lo llamamos sistema radicular dimórfico, porque no solo va a presentar raíces profundas, sino que además va a presentar raíces superficiales que le van a permitir captar las lluvias más efímeras o cortas que ocurren en breves periodos, pero además con sus raíces profundas va a poder explorar grandes profundidades para tratar de llegar a las napas de agua subterráneas. Estas hormonas del estrés que mencionamos antes son las responsables en cierta medida de que las plantas de la estepa tengan esta apariencia, que va a ser en general de arbustos de escasas dimensiones
en la parte aérea, pero sí de mucha longitud en sus raíces y mucho desarrollo radicular que tratan de mejorar la captación de agua en el suelo. Bueno, con esto daríamos por hecha la primer presentación, ¿sí? Y a partir de ahora nos gustaría ver qué interés hay por parte de ustedes respecto a alguna pregunta que quieran hacer. Vivian, te cuento, tenemos una sola preguntita que la hicieron Daniel y Elisa, y ellos nos consultan si es cierto que el interior de las tunas es comestible. Yo supongo que debe ser, nunca lo he probado porque en realidad, o sea, en el norte, donde se habla de especies cactáceas de mucho mayor porte, sí se comen. Entiendo que son muy sabrosas, yo tengo que decir que nunca las he probado y sí son comestibles. Acá por ahí no se justifica tanto porque es pequeño el cactus o la tuna, entonces sería mucho el trabajo porque de hecho las espinas además tienen pequeños ganchos, se nos enganchan en la piel, se nos enganchan en la ropa, entonces había que tomarse el trabajo de agarrarla con pinzas, desespinarla, y sí, pero creo que sí, no sé nadie así. Se consume, lo que pasa, lo que tienen los cactus, si alguna vez uno abrió un cactus, vieron que tiene como una sustancia pegajosa o gelatinosa, eso es mucílago, que tiene adentro del cactus y que le sirve, el mucílago actuaría como si fuera una esponja reservando agua, entonces tiene una consistencia por ahí al gusto no muy agradable, pero los pueblos originarios consumían la parte aérea del cactus, e incluso si uno cava un poquito en la parte de la raíz es bien gorda, y también se consumía esa parte del cactus. Pero como dice Vivian, tiene unas espinas que si alguna vez se clavó una tuna en las zapatillas, cuesta un montón sacarla, y por ahí es complicado el pelarlo. Obviamente que hay que pelarlo y después comerlo. Pero comestible es, pero bueno, tiene estas particularidades que hacen que sea difícil acceder a la parte comestible. Bien, tenemos otra consulta también de Daniel y Elisa que nos preguntan qué grado de supervivencia tienen las plantas de campo en general si las trasplanto a maceta. Eso no es sencillo porque en general decimos que las plantas silvestres no están domesticadas. Entonces es como que no tenemos tantas técnicas para adaptarlas a las condiciones de nuestro jardín. O sea, de hecho, si yo las tuviera junto con otras que tuviera que regar, seguro que ya no rendirían porque le estaría poniendo más agua de las que habitualmente ellas necesitan. Entonces, lo que sí hay que, además, como dijimos recién, tienen raíces muy, muy largas, entonces sería muy difícil excavar tanto como para sacarla con toda la raíz. Lo más común es que se la cortemos y entonces ahí cada vez dificultamos más el trasplante. Por ahí sí, el ideal es tratar de hacerlo a través de las que se sabe que se dan por esquejes, por ejemplo, como vieron, se hace con los tamariscos o los álamos, que cortamos un trozo de tallo y lo ponemos en agua y echa raíces. Algunas de ellas lo pueden hacer, o por semilla, ahí sí sería mucho más posible, pero sacar a la planta ya adulta y trasplantarla es más difícil, no le auguro mucho éxito. Por ejemplo, algunas coirones, vieron que ahora plantaron, creo que en Ratilli hicieron un bulevar con unos coirones. Bueno, ahí si uno la saca, o sea, saca con el pan de tierra, porque las gramíneas, los coirones tienen raíces mucho más superficiales que un arbusto, como lo que mencionó Vivian, con raíces profundas. Entonces, si uno tiene cuidado y saca el pan de tierra, evitando que las raíces queden expuestas al aire, porque ¿qué pasa cuando las raíces quedan expuestas al aire? Le entra aire a esa raíz, que es como un conducto, por donde después debería ir el agua, y como hay aire, después no entra el agua, entonces cuando yo la pongo en otro lugar, riego, pero la planta no puede tomar el agua que yo le estoy dando para aclimatarse a la nueva condición,
porque ya quedó muy expuesta y entró aire. Entonces, sacándola con el pan de tierra, de esa manera podríamos favorecer y trasplantarla hacia otro lugar, pero siempre que tenga las raíces superficiales y que no tengamos que romperlas, porque es como dice Vivian, muchas veces quieren sacar un arbusto y se corta esa raíz pivotante o principal, y para la planta esa raíz es muy importante, entonces al cortarla, después la supervivencia de la planta es muy, muy poca, pero sí por semilla, por ejemplo, la que vamos a contarles ahora en el segundo bloque. Yo, por ejemplo, con mi nena hice de semillas y germinan bien. Hay algunas que germinan bien, otras son más mañosas, pero hay algunas que germinan bien, entonces uno podría tener un plantín en la casa de una semilla o una nativa de una semilla que uno mismo germine. Bien. Otra consulta nos hace Pri López Evans, dice, hola, en cuanto a la zampa, leí que almacena la sal en sus vacuolas y luego, ¿cómo la excreta? ¿Cómo sería ese proceso? Sí, es cierto que las sales se tienen que almacenar en las vacuolas. De hecho, las estrategias son diferentes según la especie. No todas acumulan las sales dentro de las células porque en general la sal, que habitualmente hablamos del cloruro de sodio, es tóxica para las células en general. Entonces algunas tienen estrategias de reservarla fuera de la célula, en los espacios extracelulares, otras dentro de la vacuola para que eso no afecte al citoplasma de la célula. Pero bueno, en el caso del zampa lo que hace es transportarla por el xilema, que es la vía de transporte, hasta las hojas y ahí excretarla activamente pelos glandulares. Los pelos glandulares, antes lo vimos en la diapositiva, es como un pelito que está por afuera de la hoja, de hecho tiene varios, y están formados por células también esos pelos. Entonces lo va transportando de célula en célula hasta que lo acumula en esa glándula, y lo que va sucediendo es que con las lluvias esa sal se va lavando. Entonces así va saliéndose de la planta. Pero de hecho, como es poca la lluvia, no es fácil que se lave, ¿sí? Pero sí, lo excreta en la propia hoja a través de las células. Es interesante ver esa adaptación y como dijo Vivian, si ustedes la prueban, porque no es dañino probarla, chuparla para ver ese gustito salado, y se van a dar cuenta, si bien a simple vista no podemos ver los pelos glandulares, necesitamos un microscopio, pero sí podemos percibir el sabor. Entonces esa sal que la planta, digamos, toma agua inevitablemente del suelo porque el agua tiene sales, pero es como nos pasa a nosotros, si tomamos agua salada, no podemos, digamos, no es compatible con nuestro equilibrio interno de las células. A la planta le pasa lo mismo, pero hay algunas que toleran más esta condición, porque esas sales, como lo que van a hacer es que la planta no pueda mantener correctamente el equilibrio de agua, entonces las tiene que sacar de alguna manera. Y este es un mecanismo, y para chequearlo, lo que les decimos es verdad, la pueden saborear y se van a dar cuenta de que tiene un gustito salado particular y es por estos pelos. Bien, seguimos. Vamos acá. Ingrid Kim nos consulta si la sustancia lechosa del botón de oro es tóxica. No, es una resina, en realidad, bueno, no la comería, pero es como las resinas de los pinos. Es ese mismo tipo de sustancia, pero uno puede encontrar información de que los antiguos pobladores utilizaban, por ejemplo, el botón de oro y tanto la parte de las hojas como los tallos y las flores para hacer una infusión y la consumían. O sea que se podría consumir. No sé si sería muy agradable, pero no es tóxica. Seguimos. Javier Puntieri nos consulta si son frecuentes los órganos de reserva subterráneos en esta región. Órganos de reserva, lo que pasa es que uno puede hablar de estructuras de reserva para el agua, que vamos a encontrar también en algunas especies,
y estructuras de reserva de material orgánico, sí hay algunas. Por ejemplo, el macachín es una común, que es una pequeña plantita que genera una especie de tubérculos, como papitas serían, y de hecho los pueblos originarios la buscaban en sus rastreos de alimento para consumir. Incluso ahora, por ejemplo, está en flor Arjona y la podemos observar, por ejemplo, en los senderos, tiene una flor muy chiquitita y si uno está en suelos que son más arenosos, entonces si uno rasca puede ver y tiene ese bulbo, esa estructura reservante en el suelo, lo podemos observar. Y bueno, los cactus también, esa raíz es una sustancia de reserva para los cactus que están expuestos a estas condiciones tan adversas en el clima. Entonces en tierra, como la tierra hace como si fuera como una manta, por decirlo así, en el suelo siempre las condiciones de temperatura no son tan desfavorables como lo que puede haber en la atmósfera, entonces esas condiciones de reserva o guardan esas sustancias de reserva y las sacan cuando la utilizan. Esos son algunos ejemplos. Probablemente haya alguna otra más, pero esto lo podemos encontrar en la zona y se puede ver y observar. Bien. Joaquín nos consulta si hay experiencia de viveración de plantas nativas en la zona. ¿Qué? Perdón, Natalia. No sé a qué se refiere con liberación. Viverización. De viverización. Viverización, sí. Hay varios viveros. Sí, hay muchos. Sí, sobre todo porque la industria petrolera en sus proyectos de restauración tienen planes de revegetación, entonces hay varios viveros que producen y proporcionan algunas de estas especies, sí hay. Acá en la zona, el vivero Nativas del Sur es uno de los que creo que está en Bellavista. Ella que produce algunas plantas de nativas, por ejemplo, grindelia, senecio, sé que se puede conseguir. Por ahí es más difícil conseguir arbustos, qué sé yo, calafate o algún otro arbusto, pero hay otros. Claro, pero este vivero puntualmente acá, que está en Comodoro, sabemos que ella realiza esos plantines y los tiene, no sé si los vende al público en general o trabaja con alguna empresa en particular, pero sí se producen y después en Trelew también hay producción de plantines de la zona. Genial. Bueno, Vivian, Nadia, por el momento no tenemos más consultas, así que si ustedes quieren podemos continuar con la presentación. Bien, continuamos con la presentación. Bueno. ¿Nadia? Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, como vamos a hablar, ahora vamos a hacer un recorrido puntual por algunas plantas que podemos encontrarnos en los alrededores de Comodoro Rivadavia y les vamos a comentar algunas características. La planta que ustedes ven en imagen en esta época está en flor, así que todos hemos visto. Esta planta comúnmente la llamamos botón de oro, su nombre científico es Grindelia chiloensis, siempre cuando en ciencia se le pone como un nombre y apellido a la planta, y este sería Grindelia chiloensis o botón de oro, como más las conocemos. Y bueno, esta planta, como bien mencionaban algunos, tiene esta resina que cubre cuando pierde los pétalos como ven en la imagen, o podemos ver también esta resina que va a cubrir las hojas o incluso que cae al suelo. Entonces alrededor de la planta igual podemos ver a la planta con esa resina bien característica. Es pegajosa al tacto, si uno toca las hojas, queda como pegada, pegoteada,
y esta resina tendría la finalidad de proteger o de evitar la pérdida de agua, porque sería como una sustancia protectora para evitar la pérdida de agua en las hojas, y proteger a la planta en general. Se dice que esta resina, como les mencionaba Vivian, tiene características o propiedades muy similares a la resina que podemos encontrar en los pinos, y se la podría usar en, por ejemplo, procesos para elaborar gomas, pegamentos, o otras estructuras así que tengan esta característica. Los pueblos originarios, hay registros, si bien no hay muchos en la zona, pero sí hay personas que han trabajado. Cuando uno habla de los usos de las plantas, se habla de etnobotánica o de los usos de los pueblos originarios, y la utilizaban en infusión, tanto de las hojas como los tallos y las flores, y era utilizada como una sustancia antifebril para los pueblos originarios. Y las hojas, bien machacadas, las aplicaban con forma de compresas para aliviar torceduras o quebraduras. Esta planta también la vemos, generalmente vieron a los bordes de los caminos donde hay movimiento de suelo, siempre vemos grindelia. En esas zonas donde hay como mucha remoción de suelo, vemos que se acumula suelo en algún lugar particular, entonces se la habla como que es buena colonizadora o pionera de lugares donde están, por ejemplo, la zona muy removida. Sabemos que esta planta, grindelia, la semilla, tiene un compuesto en la superficie que impide que la planta germine, pero que es hidrosoluble, se lava con el agua. Entonces, en zonas que quedan en bordes de los caminos, las semillas, donde hay por ahí un charquito, hay un movimiento de agua, ese compuesto hidrosoluble se lava y la semilla germina. Por ejemplo, de grindelia, yo he juntado semillas en la zona, las hice germinaron muy fácilmente, y tenemos unos plantines de grindelia acá en la casa que todavía no están en flor porque son chiquitas, germinaron hace poco, pero podríamos tener plantines de grindelia y tiene esta flor muy, muy característica, entonces también la podemos usar a modo para ornamentar o para decorar algún jardín particular. Y como ven en la imagen inferior, ven que se asocia con otra planta que se la ve de un color muy grisáceo. Bueno, se la asocia con yuyo moro o senecio, que se lo denomina a esa otra planta, entonces está en asociación, y creo que Vivian también había mostrado a grindelia en una zona cercana a la costa, asociada también con plantas que son tolerantes a la sal. Así que esta planta es muy común, la vemos, y estas características la pueden tocar y van a ver estas características que les estamos mencionando. Bueno, pasamos a otra que es conocida como tomillo. Como antes nos dijo Nadia, su nombre y apellido es Acantholippia serifioides. A esta sobre todo la podemos reconocer por el olor, porque de hecho se lo llama, o sea, tomillo de campo, pero porque se utiliza como especie para la alimentación, o sea, podemos recoger, sus hojas son sumamente aromáticas. Los tehuelches la llamaban ñacuñán, o sea, ya la utilizaban ellos, y esa característica tan aromática, sobre todo se la vamos a percibir en las hojas. Las hojas las vamos a encontrar en esta época, en primavera, sino después, en el otoño y el invierno ya encontramos la planta leñosa, de hecho tiene el tronco muy áspero y parece que hubiera quedado seca. Pero ya ahora, si salimos ahora a caminar al campo, las encontramos con estas hojitas, son hojitas muy, muy pequeñas, pero podemos rozarlas, frotarlas con la mano y vamos a ver el aroma que liberan. Es un arbusto bien, bien bajo, bastante rastrero, puede crecer en distintos tipos de suelos, tiene unas flores muy bonitas, claras, así de color blanco medio cremoso, y sus tallos y hojas jóvenes suelen usarse entonces, como dijimos, como condimento, pero también tenían propiedades medicinales. Se las suministraba como infusión para tratar afecciones gastrointestinales. O sea que se podía hacer un tecito de tomillo cuando tuvimos una ingesta un poco
abundante. Bueno, acá tenemos otra característica de la zona, el duraznillo, como comúnmente lo conocemos, o Colihuaja integérrima, que ese sería como el nombre y apellido, como los científicos llamamos a esta planta. Este es un arbusto mucho más grande, por ejemplo, que la grindelia que veíamos anteriormente, o que el tomillo, que son bajos. El duraznillo suele alcanzar un gran tamaño, un gran porte. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos que era característico del distrito del Golfo San Jorge, en las laderas, en los cañadones que miran hacia el Golfo San Jorge? Este es el arbusto característico y es siempre verde. ¿Qué significa? Que durante todo el año mantiene sus hojas. Y eso lo hace muy particular. ¿Se acuerdan que dijimos que las condiciones climáticas en nuestra zona no son muy favorables? Entonces, algunas plantas, como mencionaba Vivian, tienen la estrategia de perder su follaje o de tener tallos fotosintéticos verdes y perder sus hojas, que son más sensibles a estas condiciones ambientales, pero el duraznillo mantiene sus hojas durante todo el año y eso hace que la hoja tenga una consistencia bien, si uno la toca, tiene como la hoja es durita arriba, tiene ceras, y si uno corta, vemos que tiene una sustancia blanca, que cuando uno corta la hoja o si corta el tallo. Ese es un látex que tiene esta planta y que por ahí nosotros hemos observado que para la planta tiene, por ejemplo, muchos efectos en cuanto a la resistencia mecánica al viento. Vieron que esta planta igual tiene las ramas muy flexibles, entonces el látex podría ayudar. Este látex sí es tóxico, entonces irrita mucho los ojos o la piel. Entonces si uno toca duraznillo y el látex, bueno, hay que evitar tocarse la cara porque puede ser muy irritante. Hay algunos registros, por ejemplo, que dicen que los pueblos originarios ponían un poquito del látex del duraznillo en las flechas cuando cazaban los animales. Pero igualmente tenía características como, por ejemplo, para combatir callos, verrugas o para calmar el dolor de muela. Pero se requiere mucho cuidado, digamos, para su uso por esta condición de que irrita. Y también en algunos lugares de Patagonia se usaba para curar la sarna en las ovejas. Cuando florece, vemos como, ven la imagen que tienen a la derecha en la superficie, en la parte, digo, superior, ven que tiene como, la flor tiene un color rojizo. Ahora, por ejemplo, algunas están en flor, y si no, lo que vemos es que forma el fruto, se parece o tiene la forma como un durazno, de ahí viene su nombre, duraznillo, porque parece un duraznito, y adentro del fruto podemos encontrar las semillas, que las semillas son redondas, bien duras, y hay que tener cuidado porque por ahí hay unas veces que se saca el fruto, se abre para las semillas, y tengan en cuenta que este látex es muy irritante y nos podría traer efectos si consumimos este fruto. Pero esta sí es una planta muy característica de la zona y que la van a ver acá en todos los lugares donde vayan, siempre algún duraznillo en la zona van a ver, y van a ver que tanto invierno como verano lo van a ver con hojas verdes, un poquito más amarillentas dependiendo de la adversidad del clima, pero siempre tiene hojas, es siempre verde. Bueno, ahora de nuevo tenemos aquí nuestro Zampa, su nombre científico es Atriplex lampa. Como ya dijimos, es muy tolerante a la salinidad, entonces lo vamos a ver en las zonas de la costa, acompañado por jume o vidriera. Y como características así notables para comentar, se le otorgan propiedades astringentes y digestivas cuando es preparada en infusión. O sea, esto es que se utilizaba por los pueblos originarios con esa finalidad. También parece que servía para tratar golpes, torceduras y dolores, aplicándola como compresas. Según algunos informes, también hemos leído que
cuando queman a la planta, si se utilizan las cenizas, se podían tratar, por ejemplo, quemaduras, inclusive para evitar la caspa, y lo que sí es muy útil es que tiene saponinas, que son unas sustancias químicas que son muy útiles para utilizarla para lavar. Entonces, cuando se cocina o se queman, si utilizamos esas cenizas, se pueden lavar, por ejemplo, las utilizaban para lavar la lana y eso daba muy buen resultado. También tenía usos tintorios porque la utilizaban para dar color a las lanas y como forrajera ya dijimos que se la considera valiosa porque tiene alto contenido en proteínas, pero siempre tienen que tener la precaución de que haya agua si los animales la van a forrajear. Bueno, la característica es que florece en los meses de octubre y noviembre, pero hay plantas masculinas y plantas femeninas. Las plantas masculinas se van a distinguir porque tienen esas pequeñas flores que varían de colores fucsias o rosados a amarillo anaranjados, y las femeninas cuando fructifican toman un color más amarillo o ocre. Pero bueno, lo importante es que son bastante abundantes. Y en estas, por ejemplo, es muy común utilizar las ramitas nuevas de la estación para hacer esquejes y da muy buen resultado para reproducirla por tallo. Pero las semillas también tienen muy alto poder de germinación. Por ahí es un trabajo pelarlas porque están cubiertas como por dos hojitas o membranitas. Hay que separarlas de esas membranitas, es más fácil para que germinen, pero tienen muy buen poder germinativo, o sea que ya sea por semilla o por esqueje se pueden reproducir. Acá justo me tocó la más característica de la Patagonia, el calafate, que incluso tenemos historias y fábulas, ¿no? De que el que come calafate regresa a la Patagonia y es una planta muy llamativa y muy característica. También es un arbusto que puede tener gran tamaño y tiene espinas muy características, las hojas también tienen puntas y podemos ver, nos pinchan, y las flores de ese color amarillo muy hermosa, y da un fruto de color azulado que es muy apetecible por el ganado y también se puede consumir solo. Si uno va al campo puede consumir los frutos, o también se hacen algunas bebidas o jugos, o se lo usa en fermentos también para producir una sustancia como alcohólica, con un grado de alcohol. También los pueblos originarios usaban el calafate, tanto las hojas como la corteza del tallo, tenían propiedades astringentes y digestivas. Hay registros de que se usaba con ese fin, y además algunos artesanos lo que hacen es extraer, por ejemplo, o sea, lo usan para teñir el color violeta por el color violeta del fruto, pueden teñir para obtener color violeta, o el marrón de la corteza, y en las raíces se obtiene un color amarillo, bien característico. Y el fruto también cocido, o sea, se utilizaba también para teñir el pelo. Y un dato que encontramos en la bibliografía, una característica en este registro de para qué lo utilizaban algunos pueblos originarios, era que el jugo que se obtenía del fruto machacado sin semillas y sin la parte de la superficie, digamos, del fruto, se utilizaba en pequeñas gotas para limpiar los ojos. O sea que el calafate, además de ser muy vistoso y ser muy bello, y todos hemos consumido calafate, los que somos, digamos, patagónicos en algún momento, tiene todas estas aplicaciones, y los pueblos originarios le daban ese uso. Bueno, ahora tenemos el quilimbay. El quilimbay es Chuquiraga avellanedae, pero también los tehuelches lo identificaban como tratacha.
habíamos dicho que tiene esas hojas tan duras, coriáceas, decimos que son, y es muy pinchudo, ese la verdad que no vamos a querer meter la mano por ahí, porque no solo las hojas tienen espinas en la punta, como aguijones, sino que también en el tallo hay más espinas y hasta las flores son puntudas y pinchan. Pero si lo miramos tiene muy bonito aspecto. ¿Qué usos se le daban al quilimbay? Utilizaban las hojas para aliviar dolores de cabeza, para bajar la fiebre, con una cocción de las hojas, hacían esto, y si mezclaban esa cocción con azúcar quemada y luego la masticaban, eso les servía también como un calmante para las irritaciones de garganta. También, bueno, se utilizaba para hacer fuego. De hecho, dice la bibliografía que también para hacer señales de humo, porque hace mucho humo el arbusto. Tiene valor forrajero, los animales las comen cuando no hay otra cosa más apetecible. Y los tallos y las hojas sí, ya son más rechazados porque son un poco más amargos. Pero las flores son interesantes para los animales en el campo. Bueno, el sulupe. Bueno, acá tenemos el sulupe o Ephedra ocreata, que es muy hermosa, a mí me encanta esta planta. También está siempre verde, lo que nosotros vemos verde ahí es el tallo, porque tiene unas hojas muy reducidas que quedan forman como escamas o escamitas, están muy reducidas las hojas, y lo verde es el tallito. Es siempre verde, entonces en el invierno es buena para el forraje porque donde no se consigue otro alimento, los animales consumen o forrajean esta planta para obtener alimento. La parte aérea de la planta encontramos que se la utilizaba para aliviar las afecciones de las vías urinarias del sistema excretor, y que actúa como diurético, y también se lo aplicaba o tenía aplicación en fracturas de huesos, y se lo empleaba en forma de compresas para poder aliviar esos dolores. Estas plantas, dentro de las plantas de la estepa, son como las más viejas. Vieron que las plantas con flor son las angiospermas, y las gimnospermas son las plantas como un poquito más antiguas. Esta es una de ellas, dentro de las plantas de la estepa vendría a ser como la más vieja, y tiene sus estróbilos ahí de color amarillo, que después dan este color rojizo, como el fruto de ese color rojizo, y se lo utiliza, es comestible. Los pueblos originarios lo consumían, e incluso, por ejemplo, hay personas que realizan o pueden hacer algún postre con este fruto, o se puede comer. Tiene efedrina, el sulupe, que la efedrina en otros lugares ustedes saben que tiene propiedades medicinales. Igualmente, siempre es aconsejable cuando uno va a consumir poder saber, digamos, de qué es lo que está consumiendo. Entonces su uso en grandes cantidades no es aconsejable, pero tiene efedrina en cantidades más bajas que por ahí las plantas que se usan en el hemisferio norte para sacar la efedrina, pero tienen concentraciones menores este mismo compuesto. De ahí su nombre, Ephedra, pero es una planta muy hermosa y que, como les decía, es característica porque si ustedes van en el otoño y en el invierno van a ver sus tallos verdes, y es muy consumida por el forraje, así que por el ganado, perdón, así que es muy, muy linda de ver. Bien, ahora pasamos al yauyín. El yauyín, o también conocido como tomatito de la Patagonia, es Lycium chilense, tiene ya un aspecto como más grácil, ahí vemos como tallitos más finos, entonces es común que la encontremos como en medio de unos matorrales protegidas por otras especies, capaz más resistentes. Como sus frutos maduros parecieran como un tomate perita pequeño, de ahí toma su nombre de tomatito de la Patagonia. Los pobladores rurales los consumían, aunque es un poco insípido, pero se puede consumir. El arbusto es
muy forrajeado por el ganado, tiene muy buena calidad nutritiva, especialmente las ramas jóvenes y son las más apetecidas. Tiene unas florcitas de color blanco y es común verlas en la estepa. A veces es difícil identificarlas cuando no están con el frutito, pero si empezamos a encariñarnos con las plantas de la estepa y las vamos reconociendo, van a ver que es mucho lo que hay en el distrito del Golfo. Se las utilizaba también con finalidades tintorias y, por ejemplo, esta da tonalidades grisáceas para teñir las lanas. Como ven, vamos teniendo un amplio abanico de colores con estas tinturas. Bueno, acá tenemos otra planta, otro arbusto muy característico de la zona, el molle, que también es un arbusto que puede llegar a tener en algunos lugares hasta una altura de 3,5 metros, 4 metros. Es un arbusto que es bien alto en porte, podemos encontrar de distintos tamaños, pero llega a tener un gran porte. Y se acuerdan en las imágenes que Vivian le mostraba, tiene raíces bien profundas, llega a napas de agua más estable, y eso, bueno, le permite tener una fuente de agua más estable e independizarse de esas lluvias esporádicas. Y tiene espinas, ven que tiene unas espinas muy características. El tallo no es verde, el tallo es marrón, como los tallos que conocemos, y tiene resinas en su interior, y antiguamente los arqueólogos, los antropólogos que empezaron a analizar, digamos, los restos de antiguos tehuelches en la zona, veían que tenían la dentadura muy perfecta, muy blanca, no tenían tantos problemas en la dentadura como sí otros pueblos originarios, y se sabe que usaban, por ejemplo, la resina del molle para blanquear los dientes. Entonces la masticaban hasta que tenía una consistencia pegajosa, producto de la resina que tiene el molle, y era utilizada para blanquear los dientes, y por eso encontraban restos de pueblos originarios con los dientes impecables. Después, la resina también se utilizaba en fracturas y hernias en forma de cataplasma, en forma externa. Y las resinas y los aceites esenciales que tiene el molle lo hacen bastante particular, tiene un olor muy particular si uno se acerca al molle. Con el fruto es redondo, también de un color negro azulado, un color muy particular. Se preparaban infusiones, tanto dulces o infusiones alcohólicas, se preparaba como una chicha con las semillas que se maceraban o se trituraban, y en los días calurosos hemos encontrado que los pueblos originarios llevaban algunas semillas en la boca y las masticaban para aumentar la salivación y de esa forma poder hacer caminatas más largas. Y algo importante es que en los campamentos, digamos, de los tehuelches, de los pueblos originarios, eran instalados en mollales, o en zonas donde había molles, porque le daba refugio. Esto que les comentábamos, que tenían una estructura y un porte muy grande, le daba refugio, y las espinas los protegían y los resguardaban frente a posibles predadores en la zona. Bueno, las espinas son bien largas y se dice que hay algunos registros que se los usaba como escarbadiente, por ejemplo, y la leña es de muy buena calidad. Y esto, por ejemplo, ha hecho que en la zona de Santa Cruz se diezme mucho la población de molle y está protegido. Y si hay, digamos, un pozo petrolero que se quiere instalar en una zona, tiene que verificar que no haya molles y se reubica, digamos, la instalación del pozo para evitar cortarlo, porque si bien fue muy utilizado para hacer leña, porque aparte alcanza un porte muy importante, todos nuestros arbustos en Patagonia son de crecimiento muy lento, entonces el volver a regenerar una zona de varios molles tarda muchos años y se había diezmado considerablemente la población de molles. Después, otro dato así curioso, que tiene propiedades tintorias y que se usa la raíz también para teñir y se obtiene un color marrón rosado, y las hojas también presenta como otro, para teñir, un color
un color más óxido o un color verde seco para teñirlo, para poder ser tintorio. Y el molle podemos ver las flores, las podemos ver, en esta época está florecido el molle, algunos están florecidos, ven que las flores son de un color amarillento, y después también tenemos algunos molles que yo he visto en la zona que ya están, algunos están en fruto. Y son, tiene también, podemos ver el fruto, y después en la imagen superior vemos que hay como unas estructuras redondas que tienen un orificio. Esas son agallas que se las confunden a veces con los frutos, pero esas son provocadas por una avispa que es parásita del molle. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, y las agallas presentan, como ven en la imagen, un orificio circular, entonces la podemos distinguir bien del fruto. O sea, lo que ustedes vean redondito con un agujero no es, digamos, el fruto, sino que son estas agallas producto del parasitismo del molle, de la avispa que parasita, perdón, el molle. Así que bueno, este es un arbusto muy, muy lindo, que también el nombre es Schinus johnstoni. Bueno, aquí nuevamente presentamos al Celesio filaginoides, que es conocido como yuyo moro o charcao también. Y este, junto con Grindelia o el botón de oro que describimos al principio, son como la asociación más común que vamos a encontrar en los bordes de los caminos. Son muy resistentes a la sequía, así que son muy utilizados sobre todo en los trabajos de revegetación. O sea, cuando vemos los taludes en los yacimientos petroleros que están revegetados, la mayoría cuentan con esta pareja que es el senecio y Grindelia, o sea, el yuyo moro y el botón de oro. Son muy buenos colonizadores, como decía antes Nadia, así que son muy resistentes. Se utilizaban sus ramas hervidas para beber y combatir catarros, por ejemplo. Esa misma agua externamente se podía utilizar para combatir el dolor de huesos, se aplicaba en forma de compresas en las zonas afectadas, y también hay antecedentes de que compuestos extraídos de esta planta presentan propiedades antifúngicas, o sea, eso sería en contra de los hongos. También se utilizaban para ahumar la carne, que normalmente era carne de potro, lo que se consumía, y también se lo utilizaba para teñir las lanas, brindando colores en la gama del beige. O sea que en estas plantas tenemos varios usos, ¿sí? Además de su alta resistencia y capacidad de crecimiento y de colonización, es muy probable que las utilicemos como el primer estrato de desarrollo para luego lograr, por ejemplo, arbustos más grandes o más importantes, porque estos son bastante bajos, ¿sí? No tienen tanto desarrollo, de hecho no son tan leñosos, ¿sí? Son más parecidos a las hierbas. ¿Mm? Acá tenemos otro característico, también esto, si hemos ido estos días que estuvo hermoso a la playa y vemos o nos alejamos un poquito de la costa, vamos a ver vidriera, la vamos a ver en todos lados, que el nombre es Suaeda divaricata, o también se la conoce como jume. Vivian les comentaba que tanto a triplex, que es la planta que tenía las glándulas de sal, como Suaeda divaricata o vidriera, son características o presentan características de ser plantas halófitas, que están asociadas a lugares donde hay mucha concentración de sal, y a diferencia de la otra, lo que hace la vidriera o el jume o Suaeda es acumular agua y diluir esas sales, por eso tiene esa consistencia carnosa o suculenta, ¿no? Ahora también están de moda otras plantas suculentas que se venden, se comercializan y tienen esta característica. Bueno, esta es una nuestra nativa con esas características también, y es siempre verde. La vamos a encontrar verde tanto en verano como en invierno, y cuando florece tiene una flor amarilla, como la que pueden ver ahí en la imagen,
y puede hacer matorrales o hace matorrales bien grandes de suaeda, asociadas generalmente con Atriplex, y la podemos distinguir y diferenciar muy bien. Esta planta también se usaba para lavar la lana y para teñirla, y se lograban tonalidades grisáceas. Se utilizaba para el lavado se usaba o toda la planta entera, o se la quemaba y se juntaba la ceniza, se la hacía hervir en agua, se esperaba que esas cenizas se asienten y después se usaba el agua clara para poder teñir. También se hacían jabones con esta planta hasta la aparición de los jabones industriales. Iba a florecer a mediados de agosto, más o menos, y vamos a ver con esas tonalidades amarillas bien características. Ahora ya algunas plantas quedan en flor, pero si no, en mediados de agosto ya vemos a vidriera o a jume con estas flores amarillas, entonces tiene como un aspecto muy particular y siempre la vamos a ver asociada a suelos salitrosos. E incluso esta, al igual que Atriplex, la podríamos recortar para poder hacer un arbusto tipo cerco. En algunos lugares donde otras plantas probablemente no crecen, esta que tiene estas características sí, entonces se podría de esa manera poder hacer arbusto justo junto con Atriplex. Así que es muy, muy vistosa, ahora si van a la playa la van a poder observar. Bueno, acá tenemos el algarrobillo patagónico o algarrobo patagónico, Prosopis denudans. Es como el hermanito lejano del conocido algarrobo que vemos que con el que se hacen muebles. De hecho, también es un algarrobo este. La diferencia con aquel es que aquel es un árbol y este es un arbusto. Puede llegar a tener un gran porte, pueden llegar hasta 3 o 4 metros en los cañadones donde hay un poco más de provisión de agua, pero si está en una meseta muy expuesto ya son más bajos. Es una leguminosa, eso significa que su fruto es una legumbre o una chaucha, y acá pueden ver dos formas de chaucha. A veces son rectas o son curvas o espiraladas. Algunos la llaman cola de chancho porque esa chaucha a veces tiene la forma de la colita del chancho. Es bastante común en esta zona de la estepa, y al ser una leguminosa tenemos que identificar que tiene muy buena calidad de proteínas, es forrajeada por los animales. El tema es que tiene las hojas que son muy tiernitas, entonces son muy apetecidas, le duran poco y después, bueno, es muy espinosa, pero sí a los animales les atrae mucho. Y respecto a las estrategias de conservación que a veces queremos fomentar, hay que decir que las leguminosas tienen una característica que no encontramos en otras familias, y es que mejoran la calidad de nitrógeno del suelo. Entonces es muy bueno siempre fomentar el desarrollo de leguminosas, porque las leguminosas, al enriquecer el suelo con nitrógeno, favorecen el desarrollo de otras plantas en suelos que a veces son pobres de nutrientes. O sea que siempre que hablamos de estrategias de conservación de la biodiversidad, las leguminosas son un punto importante a tener en cuenta. Respecto a la utilidad que se les daban, bueno, sobre todo como leña, tiene muy buena leña porque el algarrobo tiene una leña bastante dura, inclusive también utilizaban algunas de sus ramas más gruesas para hacer cercos, y la chaucha es consumida, y los pobladores la utilizaban para hacer infusiones como una especie de café, y inclusive machacada y fermentada también preparaban una bebida parecida a la chicha. O sea, en los registros antiguos de fogones se la encuentra bastante entre los carbones, porque es bastante gruesa. Pero ustedes deben identificar, por ejemplo, que se consume cuando traen del norte la harina de algarroba, es de algarrobos que tienen chauchas de este estilo, chauchas mucho más grandes que las
que vemos aquí, pero sería el mismo tipo de fruto. Y bueno, la última que ya queríamos compartir con ustedes, esta es muy característica también, cuando era chica o cuando yo fui chica y todos, ¿quién no se habrá pinchado con malaspina o retanilla patagónica? Malaspina es un arbusto de gran porte, de gran tamaño, también en la zona, muy característico, que tiene unas espinas muy particulares. Y malaspina tiene la característica de tener este color verde claro en su tallo, de tener un tallo de color verde, verde claro. Y tiene unas flores de color blanco, como las que pueden ver ahí. Ahora en esta época está florecido todavía, tiene unas hojas muy pequeñas, que esas hojas, a medida que pasa la estación de verano y las lluvias son cada vez más escasas, generalmente las pierde, entonces queda con el tallo verde fotosintético y pierde estas hojas que crecen en la época luego del invierno. Tiene el fruto, es esférico de color marrón, muy apetecido, la semilla, digamos, es muy apetecida por los roedores. Y también en la corteza hemos encontrado que tiene algunas sustancias denominadas terpenos que sirven para curar heridas. Igualmente, si uno se pincha con una malaspina, está en problemas, porque tenemos problemas con las espinas son muy fuertes. Y otra característica muy importante de malaspina es que últimamente se han hecho trabajos en nuestra universidad por investigadores, y se sabe que no solamente las plantas toman agua por las raíces, sino que también pueden aprovechar estos pulsos pequeños de lluvia intermitentes en el verano y absorber agua a través de sus hojas. Entonces las hojas serían como fuentes o captación de agua o de rocío, o del rocío, de esos pequeños pulsos de lluvia, y ayudarían a mantener el estado hídrico o la cantidad de agua de la planta en el verano, donde las lluvias son muy escasas. Esto se vio en esta planta y en muchas otras. Entonces es algo muy importante, muy característico para la zona, que ya se habla de que se puede aprovechar estos pulsos de lluvia a través de las hojas y pueden absorber el agua de rocío, la formación de rocío a través de sus hojas. Así que bueno, retanilla patagónica también la vamos a encontrar en los cañadones o en los lugares cuando hagamos los paseos. Bueno, así que bueno, creo que esto fue la última. Terminamos. Sí, ese sería todo nuestro recorrido del paseo por la estepa. Y bueno, nos gustaría invitarlos a hacer estos recorridos y a tratar de identificar algunas de las especies que hemos descrito. Aquí, bueno, presentamos quiénes somos el equipo que constituye la Cátedra de Fisiología General. Vivian Pentridge, Nadia Arias y Magali Chiarotto, quienes les presentamos este paseo. Y agradecemos su atención. Excelente, Vivian. Si les parece, cerramos con una ronda de preguntas y respuestas. Bien. Bueno, les cuento que tenemos un montón de saluditos y felicitaciones que después ya se los vamos a transmitir, y que también nos están escuchando desde el Calafate, así que hemos traspasado las fronteras de la ciudad. Bien, vamos con la primera consulta. A ver, yo se las paso. Javier Puntieri nos consulta, ¿conocen si tienen uso las semillas de duraznillo? No lo conozco, pero sí conozco una amiga que consumió las semillas y tuvo problemas estomacales serios. Así que ya dijimos que no es una planta que que el látex es irritante y que no se consume. Pero otro uso de las semillas puntuales que yo conozca, no sé, Vivian, si hay algún otro uso de las. No. Bien, Daniel y Elisa nos consultan si existen dos tipos de zulupes, zulupe fino y zulupe grueso, o es solo uno. Sí.
porque hay ephedra fustillata y ephedra ocreata. De hecho, están las dos. Nosotros presentamos la más común en la zona del distrito, pero si nos vamos a la zona de las mesetas, sí encontramos la otra también. Y de hecho se llama fino porque tiene como más delicadas las ramas. Sí, es correcto lo que dice. Bien, Connie Molina, Constanza Molina, nos consulta si recomiendan alguna guía de campo o tipo guía de bolsillo para la identificación de flora en campo. Acá en la zona, sí, no tenemos alguna del todo completa, pero sí hay una que, por ejemplo, está hecha en la zona del área natural protegida Punta Marqués, en los alrededores. Esa está hecha por docentes de la universidad. Tiene unas fotos muy lindas y unas descripciones, incluso está en español y en inglés, por si alguna vez alguien va con algún turista, y esa sí tiene unas fotos muy características de cómo son las plantas que se pueden ver principalmente ahí en el área natural protegida Punta Marqués. Cuando uno va caminando, si lleva esa guía, las va a identificar. Eso está hecho acá en la zona. Después, puntualmente en nuestra zona, que haya algún libro así de divulgación o de bolsillo para llevar en campo, no conozco, pero sí hay otros que uno puede conseguir, que los puede conseguir ahora no recuerdo el nombre, pero hay varios y de la zona de Madryn, que también tienen plantas muy similares a las que podemos tener nosotros, u otros de flores de la estepa patagónica, y otros también de plantas. Ahora no recuerdo bien el nombre de los autores, pero los podemos conseguir. No sé, Vivian, si hay algún otro. Sí, ese. Para agregar, muy bien. Este que está Diego René en la zona de Trelew, Diego Quintana, sí. Y para agregar el libro que se hizo acá, que se llama Patagonia, un jardín natural, y sus autoras, a ver, voy a hacer como nuestra oyente, no sé si se alcanza a ver la imagen. Está hecho por Silvia González y María Elena Arce, que son docentes del Departamento de Biología y Ambiente también, sí. Así que sí, algo de bibliografía hay para salir a caminar. Genial. Daniel y Elisa nos consultan si en esta zona se encuentran otras variedades de molle o solo el Johnstoni. Sí, hay dos seguro, pero lo que pasa es que también si nos restringimos por ahí a nuestra zona, si ya nos vamos un poquito más a la zona del monte, que corresponde a Trelew o Madryn, hay otras variedades, pero dos hay seguro acá. Lo que pasa es que son muy parecidos y a simple vista uno no los distingue, pero hay dos especies. Bien, Victoria Rodríguez nos consulta a qué se debe el aroma tan característico del algarrobillo. Nosotros nos reímos por ese tema porque es muy personal. Hay gente a la que le desagrada muchísimo y lo siente como que hay olor a cloaca prácticamente. Y hay otras personas a las que le agrada, y de hecho yo conozco gente que me ha dicho que se lo ha puesto como aromatizante en el auto. Entonces es muy personal la percepción del aroma del algarrobillo. Evidentemente tiene fenoles, la chaucha, y eso es lo que libera ese aroma volátil, pero el tema del aroma particular es particular para cada persona. No todos lo percibimos igual. A ver, dame un segundito que voy bajando mientras vamos leyendo las preguntas. María Belén nos consulta qué flora de nuestra Patagonia ya no se evidencia por las urbanizaciones. Ay, ahí no le sabría decir la verdad. Es cierto que está muy arrasado todo, porque además tenemos la mala costumbre de generar un desmonte cuando va a haber una urbanización, y yo pienso que no es necesario generar un desmonte, solamente trazar las calles y
O sea, no sé si todos perciben, hay una urbanización que se hizo hace varios años cuando pasamos la zona de Radatili y nunca se urbanizó, y ese desmonte que se generó ocasionó un aporte de material volado, de tierra volada a la zona de Radatili muy importante. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se quita la vegetación, el suelo se vuela mucho por los fuertes vientos que tenemos en esta región, y ese es un inicio de desertificación. O sea, estamos afectando la cubierta del suelo, se pierde esa cubierta del suelo muy valiosa porque tiene semillas, tiene microorganismos, entonces nunca es recomendable generar un desmonte. Así que sí es cierto que, bueno, digamos, pediríamos que la gente que hace urbanizaciones por ahí aprenda a valorar un poco más la presencia de esos arbustos que inclusive si les tomáramos aprecio hasta los podríamos utilizar en los parquizados de las casas. Pero además en lo que se refiere al avance de la desertificación que se genera es muy, muy severo, muy severo, pero no sé si ya hablamos de la pérdida de alguna especie en particular. No hay estudios todavía, o sea, científicos, así con datos concretos que hayan evaluado en cantidad comunidades, por ejemplo, de plantas en una zona u otra. Sí, por ahí uno escucha o ha escuchado esto de que el calafate antes se encontraba o más frecuentemente, pero bueno, puntualmente no hay estudios acá en la zona al menos que verifiquen esto, que lo hayan cuantificado, ¿no? A modo de cuantificar o de medir. Sí es importante lo que dice Vivian, y por ejemplo incluso uno lo puede ver en los lugares donde se hace desmonte o donde se quiere construir, o cuando se hace un perfil, un corte, uno puede observar que la capa, o sea, el espesor de la capa fértil de suelo es muy pequeño. Entonces eso, si se corre, se vuela rápidamente, después queda expuesto el suelo, que puede ser calcáreo, ese color blanquecino que encontramos en alguna zona, o el suelo que no es fértil, eso se vuela todo, queda expuesto, y después es muy difícil que esa zona vuelva a tener vegetación, porque pierde esa cubierta. Entonces los arbustos, nuestros pastos y nuestros arbustos lo que hacen es proteger toda esa zona y evitar la erosión y la degradación. Y en nuestra zona es muy importante conservar esa capa, porque después no se regenera. No es que yo saco y al tiempo voy a tener otra vez suelo como para que vuelvan a crecer las plantas. Entonces es importante conocer la dinámica del ecosistema, también para poder entender cuando se urbaniza, cómo urbanizar, qué priorizar, qué poner en el jardín, qué sacar, qué no, y mirarlo con otros ojos. Pero bueno, puntualmente estudios concretos cuantificados no hay, pero sí sabemos de la degradación importante y de la fragmentación del paisaje que vemos, producto de, bueno, de los caminos, de la industria petrolera o del mal uso de las urbanizaciones. Bien. Belén también nos consulta si hay áreas protegidas. Calculo que su pregunta va referida a si hay áreas con vegetación protegida. Ahí estamos en problemas en la zona, porque en realidad el único sendero de interpretación que tenemos en la zona, en las cercanías, está en el área natural protegida Punta Marqués, en la parte arriba donde está la casilla, ahí hay un sendero de interpretación. Después no tenemos un sendero de interpretación en los alrededores de nuestra zona, esperamos que sí haya, porque sería una manera de conocer. Y en realidad el área natural protegida Punta Marqués hoy en día es una zona muy pequeña, se trabajó desde investigadores de la universidad para ampliar esa zona, y si esa zona se amplía, se cubre una parte importante de estepa, de la zona de los cañadones. ¿Vieron la imagen que le mostrábamos de ese cañadón con diferentes laderas? Bueno, se cubre una zona importante de estepa y va a estar incluida dentro del área natural protegida Punta Marqués. Pero actualmente no hay una zona de protección de flora, ni siquiera hay otra zona, independientemente de esta que les menciono, donde uno pueda hacer un recorrido y haya un sendero de flora nativa. Así que sería importante que lo hagamos y que lo pidamos como sociedad, y que nuestras plantas se valoren y se cuiden. Pero bueno, no hay. Sí.
Totalmente. Les comento que tenemos amigos que nos están escuchando desde Trenquelauquen y también desde, a ver, espera que me lo perdí, que estaba por acá. Bueno, ahora les voy a contar. Nos están preguntando mucho si la charla va a quedar grabada, porque hay gente que se ha tenido que retirar y gente que no se ha podido conectar, así que aprovecho para contarles que sí, que la charla se está grabando y que la vamos a subir a nuestras redes sociales, a la página de ambientecomodoro.gov.ar y al Facebook Educación Ambiental Comodoro. Y también en un futuro, todavía no lo tenemos armado, pero también la vamos a subir a YouTube, así que pueden buscarla. Y otra cosita que nos consultan es si post pandemia vamos a hacer algún tipo de recorrido, de reconocimiento, y la respuesta es que sí, que nos encantaría. Estaría re lindo, claro. Lo estábamos charlando muchísimo con las expositoras y es un poco la idea de esta charla, la veníamos postergando para ver si podíamos lograr que cuando toda esta pandemia terminara poder hacer una salida grupal. Así que bueno, la dejamos pendiente para cuando se pueda, pero la respuesta es que sí, que nos encantaría, así que estén atentos a las redes sociales para cuando se pueda, que se las vamos a avisar. Bien, sí, la verdad que sería un gusto poder participar de un recorrido. A ver. Tenemos muchos comentarios, muchos saluditos. Y tenemos una consulta de Victoria que dice, las violetas tengo entendido que son leguminosas, ¿esto es así? Sí, había una fotito en una de las primeras diapositivas, es Astragalus, está muy poquito, es muy corto el tiempo que está con flor, pero sí, tal cual, es una leguminosa, muy bien. Todo lo que después de chaucha como fruto es una legumbre y de ahí que es una leguminosa, así es. Hay otra que se llama patita de perdiz también, que es una leguminosa. ¿Sí, Nadia? Mencionamos muchas anuales que hay, que ahora están en flor, que por ahí, bueno, ahora justo porque tuvimos que seleccionar algunas para comentar, pero ahora si uno ve muchas de estas chiquititas que tienen flores muy vistosas, y bueno, son anuales, están en un periodo cortito de tiempo, y después hacen semilla y queda en el suelo el banco de semilla para la estación siguiente de volver a florecer. Pero Astragalus es hermosa, tiene ese color, incluso ahora asociada en la costa también la pueden ver con Grindelia y hay Astragalus, y queda ese color así violáceo con el amarillo de la estepa, súper lindo. Bueno, a mí me gusta, espero que les guste también. Bien, y la última consulta se las voy a hacer yo, ya que estamos hablando de violeta. ¿Es verdad que la violeta es tóxica, que es una planta tóxica? ¿El Astragalus? ¿Esa que estábamos hablando recién? Sí, sí. Ay, ahí no te lo sé contestar. No lo sé. Astragalus no sé si es... No. Te debemos ese dato, pero lo buscamos para ver si... Justo nos agarraste ahí con eso. No sé. No lo tengo presente. No. Bueno, la dejamos para una próxima edición. Para la próxima. Bueno, y ya vamos cerrando. Les agradecemos muchísimo a Vivian, a Nadia y también a Magalí, que no la vimos, pero que sabemos que estuvo en la organización. También le quiero agradecer a Leo Logan, que tampoco lo hemos visto, pero que él ha estado a cargo de toda la parte técnica y de la organización de esta charla, así que es fundamental su trabajo. Y queremos agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado, que la verdad que nos encantó, nos han escuchado desde muchísimos lugares, han superado nuestras expectativas, así que les agradecemos, les mandamos un beso enorme y esperamos que lo hayan disfrutado, que lo puedan aplicar a sus próximos paseos, a sus recorridos, que vayan reconociendo nuestras plantas nativas, que ya las empecemos a mirar con otros ojos, con más cariño. Y los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales, porque ahí van a poder enterarse de futuras charlas y también de muchas otras temáticas relacionadas al ambiente y a la ciudad. Así que atentis a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar a través de Facebook o de la página ambientecomodoro.gov.ar. Y Vivian, no sé si tenés alguna página de la cátedra o de la universidad donde también las puedan encontrar si quieren acercarle consultas. Ahí me agarraste. No tenemos una página en particular, tendrían que ser los correos, pero bueno, ahora no lo tengo a mano para pasarlo, el de la cátedra.
por ahí lo que podemos hacer es colgarlo después con la presentación para que la gente que la escuche pueda hacer consultas. Eso podría ser el correo electrónico de la cátedra. Bueno, ¿Sí? y si no nos van Lo dejando sus proporcionamos. consultas acá y nosotros se las transferimos, no hay problema. Bueno, Así que bueno, les damos muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron, y con esto ya vamos cerrando. Los esperamos para la próxima charla que organicemos, así que les enviamos un besito enorme a todos. bueno, Chau, muchas chau. gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.